Aquí se ha hablado que una cosa es la politiquería, como algunos lo llaman, y otra cosa es la política de la Biblia. Ciertamente hay un versículo que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una persona que hace obra social y que ayuda al prójimo y que ayuda al barrio y que ayuda a la ciudad y que ayuda a un sector y que se reúne con un grupo de personas para el bien común, eso es política, si ustedes no lo sabían. Entonces, la política en su origen, en su raíz, mis amados, es ayudar al prójimo, es ayudar al pueblo, es recibir los casos de necesidad de la población y trabajar en pos de eso. Eso es política. Vemos hombres y mujeres de Dios que hicieron esto en la Biblia e hicieron política. Vemos a Daniel, vemos a José, que fue gobernador de Egipto, Daniel gobernador de Babilonia, vemos al rey David, amén. Vemos también los jueces, como lo hemos hablado. Vemos también los ancianos de Israel, que era como que un grupo de ancianos donde ellos tenían autoridad, que el propio Moisés les dio autoridad para llevar las cosas pequeñas y él llevar las cosas grandes. Ahí ellos estaban haciendo política. Que se ha satanizado la política en Venezuela, ciertamente sí, porque se ha convertido, que es la política del mundo, que es la política carnal, que es la política de las tinieblas, que es la política del corazón lleno de pecado, ¿verdad? Que se ve corrupción, que se ve prostitución, que se ve robo, que se ve delito, que se ve desfalco, que se ve de todo lo malo. Entonces, ese tipo de política es que la gran mayoría rechaza. Y ahí estamos completamente de acuerdo. O sea, que se ha corrompido la política verdadera en su esencia en Venezuela. Por eso se dice, no puedes ingresar allí. El cristiano no debe, porque la política es sucia. Comprenden, ¿verdad? El término. Por eso no debe, no debería, porque tarde o temprano se va a corromper también. Y afirmativamente, si es un cristiano, si es un verdadero hijo de Dios y no está bien cimentado, hermano, tarde o temprano va a caer si le ponen unos cuantos dólares en la mano. Tarde o temprano va a caer, hermano. Por eso que actualmente, como respondió la gran mayoría, no debería participar un cristiano en la política en Venezuela. No debería. Primero por esa parte. Pero estamos viendo que la política significa asuntos de ciudades. Administrar los asuntos de una ciudad, de un gobierno, etc. Y la Biblia está repleta de casos donde las personas hacen política. La verdadera política. Y la política de buen corazón, la política pura, la política limpia, es aquella que quiere ayudar al prójimo, que ama al prójimo y que le importa la necesidad del prójimo. Alguien que tenga un llamado de parte de Dios para un cargo gubernamental en un país va a hacer política, quiera o no. ¿Qué sucede? Que lo hemos satanizado. Lo hemos satanizado por los malos testimonios de aquellas personas que llegan a la política y terminan robando, terminan destruyendo, terminan haciendo un desastre. ¿Ok? Involucrando a los demonios, involucrando cosas que Dios abomina. Si nosotros buscamos Romanos capítulo 13, versículo 1, que es la gran mayoría utiliza para darle como que basamento a que el cristiano tiene que obedecer la autoridad, sea que esté bien o sea que esté mal, sea que esté haciendo cosas que Dios agrade o sea que esté haciendo cosas que Dios desagrade. Utilizan esto para que uno tiene que cerrar la boca y no opinar, porque uno no puede meterse con la autoridad. O sea, la mal utilizan. Y es Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ciertamente hay autoridades, atención con esto que es muy importante,
para dónde nos vamos a meter. Hay autoridades, hermanos, que fueron elegidas por Dios. Y ahí vamos a entrar en un terreno muy interesante. Un cristiano, para meterse en política o ir a un cargo en su país, tiene que ser enviado por Dios. Tiene que ser entrenado por Dios. Tiene que ser preparado por Dios. Tiene que tener un nivel de carácter y de madurez, hermano, para eso. Ungido por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo envíe, ese cristiano no se va a doblegar, no se va a corromper y no va a callar ante el mal, sino que va a ser luz en las tinieblas. Pero no podemos utilizar esta palabra para uno callar, porque toda autoridad fue puesta por Dios. No, hay autoridad que Dios la ungió, ok, son enviados por Él, pero hay otras que Dios lo permite para traer juicio. Y en eso vemos muchos casos en la Biblia, donde Dios permite autoridades para traer juicio a su pueblo y que el pueblo se vuelva de su mal camino. Aquí dice también en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten, otra más que utilizan para doblegar y para manipular a las personas. Pero Pedro y Juan, cuando estaban predicando la palabra, ellos no se sometieron a las autoridades en Roma, porque la predicación, la palabra, el evangelio no es negociable. Pedro y Juan le dijeron a las autoridades de Roma, nos es necesario obedecer a nuestro Dios antes que a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de las autoridades humanas está la autoridad de Dios. Yo no me voy a someter a alguien que esté en tinieblas, como lo están haciendo los que participan, ¿verdad?, de los frutos malignos, de las tinieblas, de la hechicería, de las abominaciones, y se quedan callados la boca. Usted está siendo partícipe de eso. Yo no me puedo someter a alguien que no está cumpliendo lo que dice las Escrituras y que está en guerra con Dios, en guerra con el pueblo de Dios, y que está practicando cosas del diablo. No me puedo someter. Y ese es uno de los errores y de los pensamientos que ha adoptado la iglesia hoy en día en Venezuela. Yo me tengo que someter, yo tengo que callarme porque esa autoridad la puso Dios, y resulta que Dios lo permitió para juicio, mas no es que Dios está dando su consentimiento, que tiene amor o se encuentra agradable con lo que está haciendo esa persona. Son cosas muy distintas. Y aquí va en cómo sabemos la voluntad de Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Qué tiene Dios en su corazón? Que es lo que la mayoría desconoce. La mayoría en Venezuela y en las iglesias desconoce cuál es la voluntad de Dios. Por eso yo los llamo falsos pastores, falsos maestros, falsos cristianos. Y no me voy a cansar de decirlo, porque cuando usted tiene relación con Dios, usted va a aborrecer lo que Dios aborrece y usted va a amar lo que Dios ama. Y créeme que el Espíritu Santo te va a hablar, porque Dios no es loco. El hombre calla, pero Dios está hablando. Pasa que tu oído está contaminado y tú estás buscando el favor de hombre. Y eso es lo que está pasando con esa iglesia que se está reuniendo y está haciendo lazo con las tinieblas. Tú estás buscando favor de hombre y estás utilizando el evangelio a tu conveniencia, porque saben que te van a dar beneficio. Esa es la verdad, aunque nadie lo quiere hablar. Entonces yo no me puedo hacer de la vista gorda teniendo el pensamiento, no, él algún día va a creer y algún día va a llegar mientras recibo beneficio. Está siendo hipócrita. Por eso aplaudo que la gran mayoría dijo, en este momento no debería de participar, en este momento no debería estar involucrado, porque es algo de raíz que está podrido, es algo que viene de años. Y lamentándolo mucho, la iglesia está siendo utilizada para actos proselitistas donde Dios no está, ni donde Dios respalda. Entonces mi conclusión aquí es, no debería, un rotundo no debería de participar la iglesia en la política actualmente como está. Entonces es algo de moral, que como tú vas a estar reprendiendo al diablo y tienes al diablo al lado. Es algo de moral, es algo de temor de Dios.
es algo de tener el corazón de Dios, es algo de ser sensible al Espíritu Santo. Porque una cosa es el alma que se arrepienta y otra cosa es, mi amado, las cosas que está haciendo mal, las obras del diablo que nadie quiere reprender en Venezuela, los que están ahí al ladito que lo pueden hacer por miedo. Entonces, actualmente la respuesta es no, no y no, quitando la política del mundo y basándonos en la política bíblica. El cristiano, yo creo que tiene que tomar esos espacios. Lo creo fielmente. Yo creo en un hijo de Dios presidente, creo en un hijo de Dios gobernador, creo en un hijo de Dios alcalde, creo en un hijo de Dios diputado, lo creo. ¿Dónde está el mal? Es en el ambiente, en la raíz, en lo que me rodea, ahí está el mal. Que como esto es espiritual, en el primer momento que tú te levantes en contra de algo, te puede generar problemas, porque tú no estás luchando con la persona, tú estás luchando es con entidades demoníacas alrededor allí que están llevando a cabo esa ley, que están llevando a cabo ese caso o las cosas que quieran hacer a nivel espiritual o a nivel terrenal. Y aunque estés metido allí, vas a tener demasiada guerra. Y muchos terminan abandonando cargos. Porque se metieron cuando Dios no lo llamó a eso. Se metieron en el tiempo que no era de Dios. Se metieron sin estar preparados. Y esto es una guerra espiritual. No se les olvide eso, espiritual.